Muy buenos días para todos. Bienvenido nuevamente a este canal. Hoy vamos a iniciar la lectura de la Biblia en el capítulo 9, versículo 14 del libro segundo de Reyes. Estamos hablando de Jehud, una persona que fue mandada a ungir por Jehová. De hecho, la primera vez que se escuchó de que este Jehud iba a ser ungido fue mediante el profeta Elías, donde Dios le mostró, después de Elías dar una demostración de que estaba cansado y que deseaba morirse por aquella persecución a la que estaba siendo sometido, tanto por el rey Acab como por su esposa Jezabel. Pues cuando él quiso morirse, pues Dios le demostró o le mostró pues que todas las dificultades que le estaban sucediendo, en un sentido, no era él el culpable, pero que de todo modo le resolvería su caso. Y de hecho mandó a ungir a Jehud como la persona que sería el rey sobre Israel y que exterminaría pues la casa de Acab, como también mandó a ungir a Hazael como rey sobre los sirios, y mandaría pues a que se hiciera acompañar de Eliseo, el cual sería la persona que sería su sustituto como profeta. Y así vimos que aconteció. Y aquí vimos ya como el profeta Eliseo pues manda a este señor que era capitán o príncipe del ejército justamente de Joram de Israel, hijo de Acab, uno de los hijos también de Acab. Pues fue mandado a ungir por una persona que escogió Eliseo, hijo, dice aquí que era hijo de uno de los profetas. Aparentemente también era una persona que ayudaba a Eliseo, y Eliseo es la persona quien lo manda a ungir pues a este capitán de ejército llamado Jehud. Vamos a entrar en materia de una vez. Dice así: así conspiró Jehú, hijo de Josafá, hijo de Ninsi, contra Joram, este Joram de Israel. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de la herida que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra la voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar la noticia en Jezreel. Aquí dice para ir a dar la nueva. Cuando en la Biblia dice nueva, se refiere a dar la información o dar una noticia. Dice aquí: entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosía, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya, esto es el vigilante, que estaba en la torre de Jezreel, vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlo y le diga: hay paz. Fue pues el jinete a reconocerlo y dijo: el rey dice así: hay paz. Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ello y no vuelve. Es decir, esto dice el vigilante, le dice al rey que la persona
el guardia que él mandó, pues fue y llegó hasta el grupo, pero se quedó con ellos. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos, dijo al rey, dice así, ¿hay paz? Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Ven conmigo o vuélvete conmigo. El atalaya, es decir, el vigilante, volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Ninsi, porque viene rápidamente, impetuosamente, dice aquí. Entonces Joram dijo, unce el carro, es decir, vísteme el carro, o prepárame el carro, y cuando estaba uncido, cuando estaba el carro preparado, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la herencia, en la heredad de Nabot, de Jezreel. Esto sería ya sabemos que en el terreno, o en la finca, en el terreno de Nabot. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? ¿Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y su mucha hechicería? Entonces Joram volvió la rienda, es decir, quiso guiar su carro, y huyó, y dijo a Ocosía, traición, Ocosía. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre la espalda, y la saeta, la flecha, salió por su corazón y él cayó en su carro. Cuando habla de saeta, la Biblia se refiere a la flecha que es tirada por el arco. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la herencia de Nabot, del terreno de Nabot, dice aquí, cógelo y tíralo a una orilla del terreno de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos junto con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de su hijo, dijo Jehová, y te daré la paga en esta herencia, en este terreno, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en el terreno, en la herencia de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Esto dice Jehud, o le dice Jehud a uno de sus ayudantes, de sus compañeros. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciéndole diciéndole a su compañero, hieran también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur junto a Imblea, y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos, sus sirvientes, le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con su padre en su sepulcro en la ciudad de David. Dice aquí que en el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Apenas reinó un año Ocosías, porque en el año 12 pues murió prácticamente junto o a la vez que murió Joram, el de Israel, que era hijo de Acab, y Ocosías, que era hijo del otro Judán de Judá, el otro Joram, que era hijo de Josafat, murió también. Seguimos. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, Jezabel, esta la que había sido esposa de Acab, se pintó los ojos con antimonio, es decir, ella se pintó los ojos de una forma atractiva o llamativa, y atavió su cabeza y asomó a una ventana. Es decir, que la mujer se puso bella, se puso hermosa. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor?
Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, es decir, sirvientes de esta mujer, y él le dijo: échenla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: vayan ahora a ver a aquella maldita y sepúltenla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies y la palma de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tibita, el profeta, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad o en el terreno de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Es decir que tal cual había dicho Jehová por medio del profeta Elías, que los perros se comerían pues la carne de Jezabel y que quedaría irreconocible, pues así sucedió. Y justamente en el terreno que fue dicho, en el terreno de Jezreel, allí murió Jezabel, aquella mujer hechicera, aquella mujer maldita, aquella mujer que hizo fornicar a todo el pueblo de Israel tras los Baales, porque por ella fue que este rey Acab hizo templo a Baal, y este hizo que todos los moradores de Israel pues se dedicaran a adorar a Baal y dejaran a Jehová, quien era su Dios. Seguimos, dice aquí: tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió carta y la envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que llegue esta carta a ustedes, lo que tienen a los hijos de su señor, y lo que tienen carro y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escojan al mejor y al más recto de los hijos de su señor, y pónganlo en el trono de su padre, y peleen por la casa de su señor. Pero ellos tuvieron gran temor, y dijeron: he aquí 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervo tuyo somos, y haremos todo lo que nos mande. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. En un sentido, aquí Jehú le manda carta a estos gobernadores o mayordomos que cuidaban a los hijos, la descendencia de Acab, y le dijo a ellos que escogieran elegir a uno de los hijos de Acab, de los cuales ellos estaban atendiendo, cumpliendo con su servicio. Pero estos ancianos sabiamente consultaron entre ellos y pudieron darse cuenta que 2 reyes no habían podido, destruir a Jehud, porque Jehud mató a 2 reyes, mató al rey Joram, que era el rey de Israel, y mató al rey Ocosía, que era el rey de Judá, y dijeron entre sí, entre ellos, pero 2 reyes no pudieron resistirlo a este guerrero. ¿Cómo podremos nosotros resistirlo a él o enfrentarlo a él? Mejor pues le decimos que estamos de su parte y que somos sus sirvientes. Esto fue lo que hicieron estos
hombres sabios, los hombres ancianos del territorio de Israel. Seguimos con la lectura. Dice aquí, él entonces, al recibir Jehud, pues las cartas de ellos, dándole a entender que ellos eran sus sirvientes, entonces Jehú le escribe nuevamente hacia atrás y dice aquí que él entonces le escribió la segunda vez diciendo, si soy míos, es decir, si ustedes están de mi parte y quieren obedecerme, tomen la cabeza de los hijos varones de su señor y vengan a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que lo criaban. Cuando la carta llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron su cabeza en canasta y se la enviaron a Jezreel. Aquí podemos ver lo que hicieron pues aquellas personas que estaban bajo el cuidado de estos jóvenes que eran de las descendencias de Acat, y que Jehud pues mandó una carta a aquellas personas que lo estaban cuidando para que lo mataran, y así lo hicieron, lo mataron y le mandaron su cabeza. Dice aquí, vino un mensajero que le dio la noticia, dice aquí la nueva, diciendo, han traído la cabeza de los hijos del rey. Y él dijo, pónganla en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él y estando en su pie, dijo a todo el pueblo, ustedes son justos, he aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todo esto? Sepan ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acat, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo o por medio de su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todo lo que habían quedado de la casa de Acat en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y le dijo, ¿quiénes son ustedes? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, agárrenlos vivos. Y después que lo tomaron vivo, le degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones sin dejar ninguno de ellos. La casa de Esquileo, de esquilar oveja. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recat. Después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío? ¿Es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es, le dijo, me imagino, Jehud, dame la mano. Y él dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo, ven conmigo y verá mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todo lo que habían quedado de Acat en Samaria, hasta exterminarlo conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías, o mediante el profeta Elías. Este Jonadab, hijo de la casa de Recat, hay que entender que, o recordarle con lo de la casa de Recat, eran las personas que muchas veces eran escribientes, recolectores de información, recolectores también de impuestos, tanto para el reino de Israel como para el reino de Judá. Esta persona eran los parientes cercanos de la descendencia de los suegros de Moisés, lo de la casa de Recat. Seguimos. Y también eran muy amigos del rey
David, y de hecho es el mismo David quien reconoce que ellos son los escritores y la persona que adoraban a Jehová de una forma prácticamente sin igual. No se desviaban del amor que le tenían a Jehová. Seguimos. Después reunió Jehú a todo el pueblo y le dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú le servirá mucho. Llámame pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Dice aquí que esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santifíquense un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los sirvientes de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremos. Entonces dijo al que tenía el cargo de la vestidura: saca vestidura para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestidura. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recat, en el templo de Baal, y dijo a los sirvientes de Baal: miren y vean que no haya aquí entre ustedes alguno de los sirvientes de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificio y holocausto, Jehú puso fuera a 80 hombres y le dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestra mano, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entren y mátenlo, que no escape ninguno. Y lo mataron a espada y lo dejaron tendido los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron la estatua del templo de Baal y la quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrina hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Así que, a pesar de que Jehú pues tenía cierto amor por Jehová, dice aquí que él no se apartó tampoco de los pecados que cometió el primer rey de Israel, el primer rey que ocupó las 10 tribus de Israel, Jeroboam. También hizo lo malo, y de hecho aquí dice que él dejó aquellos becerros que había hecho este rey Jeroboam, todavía estaban en pie. Dice aquí: y Jehová dijo a Jehú: por cuanto ha hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de acá conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Es decir, tus hijos se sentarán, los descendientes de Jehú, se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Le dice Jehová a Jehú que su descendencia estaría sentándose sobre las 10 tribus de Israel hasta la 4ª generación. Dice aquí: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y lo derrotó Hazael por toda la frontera. Hazael es el rey de Siria, y ya vemos que este
Hazael, tal cual lo había dicho ya el profeta Eliseo, pues inició una campaña militar contra lo de Israel y comenzó a ganarle batalla. Dice aquí que desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, de Aroe, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán, los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Es decir, que estos territorios que leímos ya estaban siendo conquistados por Hazael. Todos esos territorios eran fronterizos y Hazael, el rey de Siria, pues ya lo estaba conquistando de la mano de los israelitas. Dice aquí que durmió Jehú con su padre y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joacá su hijo. En tiempo que reinó Jehú sobre Israel, el tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Es decir que ya conocimos un poco de las cosas que pasaron en Israel y lo que le pasaron a dos reyes, justamente tanto el rey Joram de Israel como el rey Ocosía de Judá. Ahora vamos a conocer a la persona de Atalia, la que era la madre de Ocosía, de este Ocosía que mató a este señor llamado Jehú. Ya lo habíamos dejado esto en el libro de Segunda de Crónica. Vamos a leer, se podría decir, bueno, podemos leer el capítulo 11 del libro segundo de los reyes, que nos habla de Atalia cuando usurpa o se queda con el reinado de Judá después de que Jehú matara a Ocosía. Y de ahí mismo también podemos comparar con la que está escrito en el capítulo 22, versículo 10, del 1 al 10, se podría decir, del libro segundo de Crónica, para saber las cosas que hizo esta mujer llamada Atalia y el tiempo que duró dirigiendo prácticamente el reinado de Judá. Vamos a leerlo aquí y luego nos trasladamos al segundo libro de Crónica, su capítulo 22, ya en el versículo 10, que también habíamos dejado para venir a conocer la información de Jehú con relación a las cosas que él había hecho. Vamos a conocer ahora a Atalia. Dice así, el relato de Atalia. Cuando Atalia, madre de Ocosía, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josabá, hijo del rey Joram, hermano de Ocosía, tomó a Joás, hijo de Ocosía, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalia, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Aquí vemos un relato de una persona que fue sacada a escondida, que también era de uno de los hijos de Ocosía, el que era rey de la misma descendencia pues de David, y lo sacaron a escondida. Aquí habla de furtivamente. Tanto sacaron a este muchacho junto con la persona que lo cuidaba, que dice que con su ama. Y por esta razón, como esta Atalia estaba matando a todos los que eran de la descendencia real, pues sacaron a este muchacho a escondida y por esta razón no lo mataron. Seguimos. Y estuvo con ella escondido, con su ama,
en la casa de Jehová 6 años, y Atalia fue reina sobre el país. Aparentemente Atalia reinó por 6 años. Seguimos. Mas el 7º año envió Joaida y tomó jefe de centenas, capitanes y gente de la guardia, y lo metió consigo en la casa de Jehová. Es decir, y fue con él, o lo metió con él en la casa de Jehová. E hizo con ello alianza, juramentándolo en la casa de Jehová, y le mostró el hijo del rey. Y le mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de ustedes tendrán la guardia de la casa del rey y el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del pórtico de la guardia. Así guardarán la casa para que no sea allanada. Mas las 2 partes de ustedes que salen al día de reposo tendrán la guardia de la casa de Jehová junto al rey, y estarán alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare a la fila sea muerto, y estarán con el rey cuando salga y cuando entre. Aquí mandó prácticamente, este es el sacerdote Joaida o Joyada, quien manda a vigilar. Hizo una alianza con las personas que estaban cuidando al descendiente del rey Ocosías, y en un sentido se presta a protegerlo, y de ahí pues forma un equipo para que lo vigilen y para que le guarden en un sentido por todos lados, por toda la retaguardia, con la finalidad de que no le pase nada a este joven que tenía sangre real. Seguimos. Los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joaida le mandó, y tomó cada uno a lo suyo, esto es, que entraban el día de reposo, y lo que salían el día de reposo vinieron al sacerdote Joaida. Es decir, un grupo ya organizado, se turneaban, un grupo que salía y otro grupo que iba, un grupo que cuidaba al joven el día de reposo y otro grupo que salía pues y pasaba hasta el sacerdote Joaida o Joyada a darle la información. Dice aquí: el sacerdote dio a los jefes de centena la lanza y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, todo alrededor del rey. Sacando luego Joaida al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndolo y batiendo las manos, dijeron: ¡viva el rey! Oyendo Atalia el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba la trompeta. Entonces Atalia, rasgando su vestido, clamó a voz en cuello: ¡traición, traición! Mas el sacerdote Joaida o Joyada mandó a los jefes de centena que gobernaban el ejército, y les dijo: sáquenla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, mátenlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran lo de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joaida hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo,
y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo, despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y al sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Y el sacerdote puso vigilante sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centena, los capitanes, las guardias y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, es decir, se alegró, y la ciudad estuvo en reposo, la ciudad estuvo tranquila, habiendo sido Atalia muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joá de 7 años cuando comenzó a reinar. Vamos a quedarnos aquí en el capítulo 12 del segundo libro de Reyes y vámonos ahora, para que comparemos este asunto, al libro segundo de Crónica, en el capítulo 22, en su versículo 16, y vamos a leer la información que está vaciada aquí para compararla, aunque puede ser que el asunto sea el mismo, pero vamos a ver cuál información está mucho más clara. ¿Quién la escribió mejor? Si el escritor del libro del Segundo de los Reyes o si aquí en el segundo libro de la Crónica está mejor o más fácil de poder entender. Ya vimos lo que el sacerdote Atalia hizo, el sacerdote Joiada hizo, y cómo fue muerta pues la mujer llamada Atalia, que fue la madre de Ocosía, que también pues mató a todos sus, en un sentido a todos sus sobrinos. Sobrinos no, a todos sus nietos. Escapó Joás porque fue escondido por la persona quien los cuidaba. Vamos a leer. Versículo 10 del capítulo 22 del segundo libro de Crónica, que tiene como título el mismo título que tenía en el libro de Segunda de los Reyes, Atalia usurpa el trono. Dice así: Entonces Atalia, madre de Ocosía, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joá, hijo de Ocosía, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey, Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosía, de delante de Atalia, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalia reinaba en el país. Es decir, que a este descendiente de Ocosía, que ya sabemos que su nombre es Joás, era un niño y fue escondido durante un periodo de 6 años en la casa de Jehová. Aquí ya vemos por quién, por una hermana de aquí, sabemos que era hermana del sacerdote Joiada o Joiada, la persona que escondió a este joven que era de sangre real llamado Joás. Dice aquí nuevamente, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalia reinaba en el país, es decir, reinaba sobre Judá. En el 7º año se animó Joiada, es decir, el sacerdote, y tomó consigo en alianza a los jefes de centena, Azaria, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Johanán, Azaria, hijo de Obed, Maasía, hijo de Adai, y Elisafat, hijo de Sicri,
los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de la familia de Israel, y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada le dijo, o Joiada, he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David, o con respecto a los hijos de la descendencia de David. Ahora hagan esto: una tercera parte de ustedes, los que entran en el día de reposo, estarán de portero con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento, la puerta de la columna. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. A esto entrarán, o a esto dejarán entrar, porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey y por todas partes, y cada uno tendrán sus armas en la mano. Cualquiera que entre a la casa, que muera. Y estarán con el rey cuando entren y cuando salgan. Y los levitas y todos Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a lo suyo, y lo que entraban al día de reposo, y lo que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centena la lanza, los paveses y los escudos que habían sido del rey David, y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey, y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego, viva el rey. Cuando Atalia oyó el estruendo, es decir, escuchó el ruido de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová, y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaban bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalia rasgó su vestido, es decir, rompió su ropa, y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centena del ejército, y les dijo: sáquenla fuera del recinto, y al que la sigue, mátenla a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí, entre él y todo el pueblo, y el rey, que sería pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal, y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos a sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes levitas, según David lo había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cántico, conforme a la disposición de David. Puso también portero a la puerta de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrare ningún inmundo,
Llamó después a los jefes de centena y a los principales, a los que gobernaban en el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y se regocijó, es decir, se alegró todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalia a filo de espada. Vamos a dejar esto hasta aquí. Ya vamos a entrar próximamente al capítulo 24 del libro Segunda de Crónica. Luego vamos a leer en el libro Segundo de Reyes el capítulo 12. Así vamos, se podría decir, a comparar una información con otra. Ya pudimos ver aquí cómo aquí en este capítulo 22, desde el versículo 10, incluyendo el capítulo 23, llegando al capítulo 24, pues la información es mucho más clara, mucho mejor entendible, mejor terminada, aunque el asunto es el mismo. Se trató de dar a conocer el mismo asunto sobre la reina usurpadora Atalia y el rey príncipe, el heredero del trono, Joás, quien era la persona que tenía desde el principio, o sus hermanos, que ocupar el reino de Judá. Pero ya vimos cómo, en pocas palabras podemos decir, su abuela pues exterminó a todo lo que podían ocupar el reino de Judá. Así se podría decir, se acabó con la familia de Joram, con los descendientes de Joram. Joram, que había sido muy malo sobre la casa de Judá, y que promovió prácticamente la idolatría en Judá, haciendo la misma cosa que hacían los israelitas de parte del rey Acab y de su esposa Jezabel. Y por esta razón pues Dios pues promulgó sentencias sobre él, sobre Joram y su familia, sus descendientes. Y aquí ya vemos uno de los descendientes de de Ocosía, el que mató Jehú, también era hijo de Joram. Y aquí ya vamos a ver a Joás, quien hace juramento junto con el sacerdote Joaida de que ellos solamente iban a adorar a Jehová, el Dios de ellos. Aquí dice que hubo pacto, hubo alianza, tanto con el futuro rey y el sacerdote, con los levitas y con todo el pueblo, de que ellos solamente adorarían a Jehová. Así que ya para el próximo video estaremos conociendo la vida de este joven rey Joás. Aquí hasta la próxima, pues nos veremos en otra entrega.